Les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Mateo 17. Mateo 17, versículos 10 y 11. Y pedimos a nuestro Abba Kadosh, a nuestro Padre Celestial, que envíe su poder sobre nosotros, espíritu de revelación, amén. Que envíe que su gloria nos cubra a cada una de nosotros y que podamos entender lo que dice su palabra, verdad, revelada por el Espíritu de Dios. Y vamos a leer Mateo 17, versículos 10 al 11. En otros casos solamente voy a leer, voy a leer de mis notas porque a veces no quiero que tardemos tanto en buscar citas bíblicas, amén. Amén. Ok, pero para empezar vamos a leer Mateo 17, 10 y 11. Amén. Y la amada y poderosa palabra, la palabra viva del Padre dice: entonces los discípulos le preguntaron: ¿por qué dicen los escribas que Elías tiene que venir primero? Él le respondió: es cierto que Elías viene y restaurará todas las cosas. Amén. Vean ustedes, hermanos, lo que hoy estamos viviendo hoy, el cristianismo que se está viviendo, obvio que Dios no se agrada de esta clase de cristianismo. Porque antes de que venga el Señor por segunda vez, dice la Biblia que Él enviará el espíritu de Elías a la tierra a restaurar todas las cosas antes de que venga Él. Así es que no pensemos que porque tiembla o porque se está congelando parte de Estados Unidos o porque hay ciertos fenómenos naturales que están ocurriendo en el mundo entero, ¿verdad? Especialmente los temblores que van en escala y van más seguido. Pensemos que este es el fin. Este no es el fin, porque el fin lo veremos cuando el espíritu de Elías regrese a la tierra a restaurar. Amén. A restaurar el cuerpo de Yeshua. A restaurar la iglesia de Yeshua. Porque la iglesia está débil. La iglesia está desmayando. La iglesia está confundida. La iglesia, hermano, esta no es la iglesia de Yeshua. Él viene por su iglesia, pero lo que vemos hoy no es la iglesia de Yeshua. Por eso Él no puede venir. Antes de que Él venga, Él enviará el espíritu de Elías sobre la tierra. Y este día voy a predicar sobre qué es el espíritu de Elías y por qué tiene que restaurar las cosas en la tierra. Amén. Amén. Porque bien dice la palabra que cuando Yeshua venga por segunda vez, Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Amén. Él viene por una iglesia santificada a través de la palabra. Él viene por una iglesia que le sirva en espíritu y en verdad. Amén. Él busca adoradores, dice la Biblia, que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Amén. Muchas maneras de adorar. Adoramos al Padre cuando alabamos, ¿verdad? Alabamos al Señor a través de los salmos, cánticos de alabanza. Adoramos al Padre cuando le damos todo el poder y toda la gloria a Él. Adoramos al Padre cuando predicamos su palabra. Adoramos al Padre cuando nosotros ponemos su palabra por obra. Hay muchas maneras de adorar. Por eso dice la Biblia que Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Hoy en día el cristianismo que se está viviendo hoy es el cristianismo de libertinaje. Las iglesias están forradas de pecado, adulterios, fornicaciones, chismes. O sea, hermanos, esta no es la iglesia del Señor. Yeshua no puede venir, nuestro Mesías no puede regresar a la tierra porque la iglesia no está preparada. Por eso es importante que Él envíe el espíritu de Elías a la tierra. Todo lo que está pasando hoy, todo lo que está pasando
pasando hoy, sea bueno o sea malo, hasta el día de hoy, hermanos, solamente nos están anunciando. Si ve usted cosas muy malas en la iglesia, solamente te está anunciando que allí no hay santidad, que allí no hay una verdadera conexión, una verdadera amistad con Dios. Amén. Amén. Estas cosas Dios las consiente dentro de las asambleas, no porque Dios ama lo que hacemos, sino para que nosotros empecemos a pensar, esta no es la iglesia de Yeshua. Amén. Yeshua no puede venir por una iglesia que no le da todo el poder y toda la gloria. Yeshua no puede venir por una iglesia que no esté santificada en su verdad. Amén. Una iglesia que todavía esté compartiendo. La iglesia hoy, hermano, hay más mundalidad en las iglesias cristianas que allá afuera. El mundo está en la iglesia. Y eso, hermano, se debe a que nos hemos descuidado de nuestra relación íntima con Dios. Esa es la verdad. Hemos abierto puertas al enemigo, y cuando nosotros abrimos puertas al enemigo, el enemigo entra. El enemigo no entra a tu vida si tú no se lo permites. ¿Y por qué? Muchas veces la ignorancia, el desconocer las escrituras, no nos sirven tampoco. ¿Por qué? Porque por ignorancia decimos y hacemos cosas que no vienen de Dios. Amén. Entonces, lo que Dios quiere es llevarnos a un nivel espiritual mucho más avanzado, mucho más superior, para que nosotros seamos instrumentos de bendición a toda persona que necesite. Ahí estaba Delma compartiendo eso. Hasta la hermana Carmen, el hermano Mike, que han ido a México a compartir eso. Amén. Tenemos nosotros, hermanos, que tomar en serio que nosotros ya no somos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos aquí en el mundo con un plan, y el plan es perfecto, el plan perfecto de Dios para aquellos que hemos sido alcanzados por las misericordias de nuestro Dios. Amén. Es necesario que la iglesia considere y piense y medite que para que la iglesia se levante, para que la congregación se levante, tiene que ejercer el espíritu y el poder de Elías. Amén. Tomar el manto de Elías y usarlo. Hay dones en la iglesia, hay revelaciones de Dios a la iglesia. Amén. Y Dios está hablando, pero si la gente se queda callada, la iglesia no va a avanzar, porque no te des crédito a ti mismo. Es mensaje de Dios, y lo que dice Dios se hace. Amén. Por eso muchas veces nos quedamos callados. Ay, que a lo mejor a fulanito no le gusta, que a lo mejor no pierde la amistad conmigo. No venimos a la iglesia a hacer amistades. Sería bueno que tengamos amistades en el Señor, precioso, un compañerismo santo, un compañerismo cristiano. Pero a mi mejor amigo y a mi mejor hermana le tengo que decir lo que el Señor me está diciendo, no porque quiero herirlo, sino porque quiero ayudarlo a vencer ese pecado. Amén. Esa sería nuestra posición delante de Dios. Amén. Por eso no le dé vergüenza decir, si Dios le dice muéstralo, muéstralo. Hay que ejercer el ministerio que cada uno de nosotros tenemos. ¿Podía usted creer que usted tiene ministerio? ¿Podía usted creer que usted tiene un llamado de Dios? ¿Lo puede creer? ¿Lo está ejerciendo? Esa es la pregunta. ¿Está ejerciendo su ministerio? Porque, hermanos, todos hemos sido llamados para servir a Dios. Amén. Amén. ¿Qué es servir a Dios? ¿Qué es mi ministerio? Empezamos primero, ¿por qué? Por llevar la buena nueva de salvación. Hablarle a alguien que solamente en el Señor hay salvación. Hablarle a alguien que solamente en el Señor hay sanidad. Hablarle a alguien que solamente en el Señor hay liberación. Amén. Amén. Eso es servirle a Dios. Dios está usando tu boca. Dios está usando tus brazos. Dios está usando tus pies. Dios está usando sus templos que son moradas de su espíritu. Amén. 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 Por eso dice la palabra del Señor en Mateo 17:10. Entonces los discípulos le preguntaron, ¿por qué dicen los escribas que Elías tiene que venir primero? Él le respondió, es cierto que Elías viene y restaurará todas las cosas.
Hey, estamos hablando de que Yeshua viene por segunda vez. Y que el cuerpo de Yeshua tiene que estar restaurado. De pie, cuando Él venga. Ahorita la iglesia ya no está de pie. Ahorita la iglesia está en la oscuridad, la iglesia está débil, la iglesia está debilitada y está por la maldad porque no tienen la instrucción apropiada, porque no tienen espíritu de Dios en las iglesias cristianas. Ya ha salido mucha emoción, pero no verdad. Amén. Vean ustedes lo que dice su palabra en el libro de Santiago 5:17. ¿Quién era Elías? ¿Quién era Elías? ¿Por qué dice en su palabra que Elías tenía que regresar a restaurar todas las cosas? Elías no era un hombre diferente a nosotros. Porque lo primero que dice es que no me siento digna de servir a Dios, y mejor te quedas sentada o sentado sin decir nada. Y eso es otra trampa del diablo. Porque mire, aquí en el capítulo 5, versículo 17 de Santiago, está en la página 1240, nos dice también quién era Elías. Dice la palabra: Elías era un hombre sujeto a pasiones, igual que nosotros. Pero oró con insistencia para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Vean ustedes, aquí la palabra de Dios describe quién era. No era un hombre perfecto. Hermanos, despierte. Dios no nos ha escogido. Dios no nos ha llamado porque Él piensa que somos perfectos. Nos ha llamado porque somos imperfectos. Amén. Para darle por la cabeza al diablo. Amén. Que de alguien que Él arruinó, lo que el diablo arruinó, Dios lo restaura para su gloria. Amén. Gracias, Señor. Aquello que el diablo usó, aquel que el diablo humilló, aquel que el diablo pisoteó, lo hizo pecar hasta el fondo, ahora viene con su poderosa mano nuestro Dios y nos levanta. Amén, aleluya. Amén. Y Él dice en la Biblia que Elías era un hombre sujeto a pasiones. Nada perfecto. Amén. No dice que Elías era perfecto, era sujeto a pasiones igual que nosotros. Amén. El problema de nosotros es que queremos ver perfección en todo mundo. Hermanos, ore por la gente. Amén. Dios oye la oración. Amén. Así era Elías, un hombre con las pasiones como nosotros. Amén. Amén. Y dice su palabra, lo único diferencia de Elías, y esto me gustó mucho y es una parte de Elías con lo que yo me quedo, es que oró con insistencia, dice. Él era un hombre de oración. Y eso es lo que le hace falta a la iglesia de hoy. Orar sin cesar. Buscar de Dios su revelación. Buscar de Dios su poder. Buscar de Dios su verdad. Porque, hermanos, no nos olvidemos que estamos nosotros bregando contra una guerra espiritual. Amén. Una guerra. Tenemos guerra contra el diablo y sus demonios. Amén. Amén. Eso es lo que nosotros, se nos duerme el gallo. Y queremos ver a todo el mundo caminando en agua. Amén. Hermanos, dice la Biblia que somos imperfectos porque hasta que Yeshua, nuestro Mesías, regrese a la tierra, Él va a perfeccionar todo lo que es imperfecto en nosotros. ¡Aleluya! Dele gloria al Señor. Esa es nuestra esperanza, que Él nos va a perfeccionar. Él va a hacer todas las cosas perfectas. Mientras hoy, hermanos, el día de hoy y por un tiempo hasta que Yeshua venga, tenemos que estar bregando contra nuestra propia naturaleza, contra los demonios, contra lo que sea. Esto, hermano, la vida es difícil. Amén. Pero Dios espera que a través de su amor, del amor de Dios en nosotros, podamos nosotros llevar las cargas de los más débiles. Amén. Amén. Entonces, la palabra del Señor dice que todavía hay hombres y mujeres fieles a Dios. Amén. Y ser fiel a Dios te da el poder de Dios. Recibes el poder de Dios. Hay personas que aunque son fieles y aunque son personas santas, pueden tropezar. Claro. Porque muchas veces una de las cosas
que yo creo que con los que estamos bregando nosotros personalmente es contra nuestro propio carácter. Amén. A veces nuestro carácter es nuestro propio enemigo. Santo. ¿No es cierto? Ay, mira, todos se ríen. Pues sí, parece que fue una pedradita chiquita, ¿sí? Es cierto, es nuestro carácter, ¿verdad? Los afanes y nuestros deseos. Con todas esas cosas tenemos que estar bregando cada rato. Amén. Pero la verdad es que las iglesias han sido invadidas de pecado y de maldad, como una invasión. Así como como Estados Unidos está siendo invadido por estas personas que están entrando. Así la iglesia está siendo invadida de maldad, de pecado. Hay tanta maldad en las iglesias. El pecado ha salido del límite que es aceptable y tolerable delante de Dios. Porque Dios es tolerante y tolera el pecado hasta cierto límite. Pero hoy en día parece que lo que funciona mejor en las iglesias cristianas es el pecado y la maldad. Y hermanos, cuando eso se vive en las iglesias, cuando ya muchos no prestan atención a corregir sus propias carnalidades. ¿Por qué? Sí, fulano y sultano hacen y deshace, pues yo también. Y exactamente empezamos a ver, vean ustedes cómo la carne es débil y se somete a las debilidades. Y terminamos otra vez, hermanos, peor. No otra vez, sino en la peor condición antes de que el Señor nos encontrara. ¿Por qué? Porque hemos permitido el pecado en nuestras vidas. No, hermanos. Tenemos que ser nosotros fieles a Dios y a su palabra. Y como Elías buscaba a Dios en oración constantemente. Allí está el meollo de toda victoria, en la oración. Ora por la mañana, ora por mediodía y ora por la noche. Amén. No importa dónde estés, ora a Dios. El Espíritu de Dios y sus demonios están en una batalla espiritual constante. Y están batallando porque los demonios quieren nuestra alma. Esta batalla es una batalla espiritual y la batalla es constante, ¿verdad? El dar lugar a la carne en los siervos de Dios o del pueblo mismo, es invitar a estos demonios a que tomen control de nuestras vidas. Provocamos así también el extraviarnos del camino de Dios. Porque una vez que hemos cedido a las tentaciones esa tentación nos lleva a otra tentación y nos lleva a otra tentación. Entonces ya se forma una cadena de mentiras o se forma un tipo de telaraña de la que después ya no podemos salir. Amén. Nunca quitemos la mirada de los propósitos divinos que Dios tiene para nuestras vidas. Dios tiene un propósito divino. Aunque usted vea la maldad que se está moviendo en las iglesias, fuera de la iglesia, hermanos, nosotros pongamos nuestra mirada en Dios. Primera de Reyes 17:24. Esta mujer le dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios, le dice la mujer a Elías, y que la palabra de Yahweh es verdad en tu boca. Tenemos que llenarnos de la palabra de Yahweh, amén. La palabra de Yahweh es verdad en tu boca. Ahora hablamos diferente, hablamos palabra de Dios. Ya no hablamos palabra de nosotros, sino palabra de Dios. Por eso, hermanos, está bueno corregirnos de vez en cuando decimos una palabra, que podemos usar una palabra bíblica para comunicar algo importante. Como yo les decía la semana pasada, no decimos rezar, decimos orar. No decimos cantar, decimos alabar. Amén. Y hay cositas así que después le voy a hacer un diccionario. Amén. Para que, sí, es cierto, porque hermano, cuando usted usa el vocabulario bíblico, hay más poder y hay más autoridad. Amén. Pero hay algo que les quiero yo compartir, hermanos, como pueblo de Dios. Todo lo que está pasando, especialmente el pecado en la iglesia, por muy mal que se vea, Dios lo ha permitido. No es que Dios esté de acuerdo, es que hay cosas que Dios permite para despertar
nuestro conocimiento y hacernos ver que hay algo que no está bien. Y son bien pocos los que reaccionan. Son muy pocos los que reaccionan. Tenemos luchas, tenemos muchas dificultades. Hermanos, no avergoncemos el evangelio del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido escogidos por Dios. Amén. Y Dios espera que los escogidos sean personas conscientes de la palabra de Dios y hacer y moverse por la palabra de Dios. Cuando hay pecado en el pueblo, Dios lo permite por este propósito. Dios te está adiestrando en la batalla. Hay problemas que solamente se resuelven con oración y ayuno. Hay problemas que solamente se resuelven hablándolas con Dios. Amén. Amén. Para preservación de nuestra alma. Vuelvo a repetir, el enemigo, no importa cuántos años tengamos en los caminos de Dios, la misma guerra que teníamos al principio, es la misma guerra que todavía después de 20 o 30 años de servir a Dios o estar en los caminos de Dios, es la misma guerra. El enemigo siempre va a venir con furia, con violencia a nuestra vida, pero por eso Dios nos ha dado el tiempo para prepararnos y afirmarnos en la fe. Hermanos, estamos endeudados con Dios. ¿Por qué? Porque nos ha dado tanto poder y autoridad a través de la palabra, pero no solamente la palabra, porque muchos hablan de la palabra, pero no viven una vida santa. La santidad en el Señor, trabájala, de veras búscala, encuentra la santidad en el Señor, porque entre más santidad estés viviendo en el Señor, más poder y autoridad de la verdad hay. Sean ustedes, han oído personas que dicen, ¿con qué moralidad me hablas cuando tú estás haciendo lo mismo? Pues no hay poder, no es cierto. Pero hermano, cuando nosotros nos guardamos en el Señor y cuando nosotros nos ponemos del lado del Señor, tomamos lado con el Señor y no nos damos fácilmente a la mentira y al pecado y a la maldad, hermano, yo creo que Dios te apoya en tu ministerio. Vuelvo a repetir, cuando te digo ministerio, yo estoy hablando del llamado que Dios tiene sobre tu vida. No pensemos que tenemos ministerios como estamos acostumbrados a ver en televisión y en la radio. Hermano, tenemos un llamado de Dios. Amén. Tenemos un llamado a hablar su palabra, a compartir las buenas nuevas de salvación, a hablarle a los pobres, a decirles que hay esperanza, que Dios puede levantarlos. Amén. Amén. Si hoy en día las tribulaciones nos hacen llorar o nos hacen escondernos y huir como lo hizo Elías, no lo permitas más. ¿Por qué? Porque lo que puedes hacer es levantar tus manos al cielo. Amén. Santo. Cada vez que venga un problema, cada vez que venga una crisis espiritual a tu vida, levanta las manos al cielo y alaba, canta, danza delante de Dios. Esfuérzate a hacerlo y te aseguro que te sacudirás el polvo y los demonios, cualquier opresión que esté sobre tu vida, va a salir de tu vida, porque sabe el enemigo que no puede con tu vida. Que en medio de la crisis, en medio del dolor, en medio del lloro, el enemigo tiene que salir porque él te ha estado presionando para que tú lo remates contra Dios, para que tú renuncies de Dios, para que tú te saber que te haga, es que Dios no hace nada por mí en medio de la crisis. Levántate, esfuérzate, levanta las manos al cielo, alaba a Dios y canta, y alábale y cántale, dale gracias por todo, aún por los problemas que estás enfrentando. Hermano, yo te aseguro que Dios te da inmediatamente la victoria en cualquier área que estés tú siendo oprimida por los demonios. No te dejes de los demonios, no te dejes de vivir una vida sometida a la voluntad del gobierno de las tinieblas. Nosotros no somos hijos de las tinieblas, nosotros somos hijos de la luz. Y la luz está en nosotros, aleluya. Y nosotros brillamos, estemos como estemos, aleluya. Hoy en día la iglesia de Yeshua está siendo zarandeada con gran violencia.
digo una cosa, está en el plan de Dios. Está en el plan de Dios porque es a través de las crisis, a través de los problemas, a través de las persecuciones, a través de las tribulaciones, que Dios te está purificando y fortaleciendo tu fe. Amén. Si te mantienes firme creyendo en Él, vas a salir victoriosa de cada trampa que el enemigo haya puesto en tu vida. Amén. Ahorita en estos tiempos Dios está separando la paja del trigo. Está separando las cabras de las ovejas. Está sacando toda la maldad, toda la corrupción, tanto de la iglesia como del estado político. Toda la corrupción lo está sacando a la luz, hermano. Ya ha iniciado el Señor el espíritu de Elías sobre las naciones. Está limpiando las naciones, está limpiando las iglesias. Hermanos, ya esta revelación que ahora, de la cual disfrutamos hoy, no la teníamos antes. Estábamos dormidos aún hasta los políticos que nos representaban antes. Y no se diga aquellos evangelistas, aquellos pastores, aquellos ministros que decían tener la verdad y hoy están conectados con el tráfico humano. Especialmente el tráfico de niños. Mateo 10, 17. Cuídense de la gente, porque los entregarán a los tribunales y en sus sinagogas los azotarán. ¿Amén? Amén. Mateo 10, 17. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios? Predicar el evangelio. Amén. ¿Y cuál es el evangelio del Señor? Que el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Ese es el mensaje que debemos llevar a las naciones. El reino de los cielos se ha acercado. Yo te aseguro, hermano, que por eso hay violencia en el espacio. Por eso hay violencia contra nuestras vidas. Porque el enemigo sabe que el reino de Dios se ha acercado para salvación a las naciones. Amén. Y el enemigo lo está queriendo detener y el enemigo lo está queriendo prohibir. Amén. Hay batalla por tu alma. Hay batalla en los lugares celestiales por nuestras almas. Amén. Hay un espíritu de guerra y poder de parte de Dios que se está manifestando en todo el mundo. Hoy en día ya la gente está saliendo de la ignorancia, de las religiones, de las doctrinas, de las filosofías de hombres para venir a conocerlo a través de la verdad y conocer su nombre, aleluya, y exaltar su nombre. Aleluya. Hay guerras espirituales, hay guerras por tu alma, hay guerras por los de tu casa. Amén. Por eso muchas veces, hermanos, decimos, bueno, mis hijos o mis nietos o mis hermanos o lo que sea, pues no están en el Señor, pero están viviendo más o menos bien, porque así los tiene el Señor. Hay promesa de Dios. Hay promesa de Dios. Amén. Cuando nosotros venimos a los caminos del Señor es cuando nos damos cuenta que mal estábamos delante de Dios. Amén. Pero ahora también, la semana pasada estuve predicando sobre el pueblo de Dios que fue liberado de Egipto y caminó, lo llevó por todo el desierto donde Dios lo probó. En el desierto vinieron las pruebas, como tú y yo hemos pasado por pruebas. Pero hermano, las pruebas, es como dice la palabra de Dios, las pruebas, las tribulaciones, las crisis que vienen sobre nuestras vidas, hay que tomarlas como un regalo de Dios y le voy a decir por qué. Porque en medio de la prueba, en medio de la tribulación, está el Espíritu de Dios obrando en ti para fortaleza divina, aleluya. Amén. Porque hermano, tú estás a punto de enfrentar todavía peores cosas que las que enfrentaste en Egipto. Amén. Por eso es que vienen las crisis, por eso es que vienen los problemas, por eso es que vienen las pruebas de las tribulaciones. Dale gloria a Dios, porque esto que está pasando en tu vida, Dios lo ha permitido con un propósito, y el propósito es de hacer una mejor persona de ti. Amén. Refinarte, pasarte por el fuego como oro pulido, como el diamante, aleluya. Amén. Amén. Y eso va a doler, porque cada vez que Dios nos pasa por el fuego, tiene que doler. Amén. Así es que dale gloria a Dios. Por eso te digo, cuando estés sufriendo, levántate, levanta tus manos al cielo y glorifica a Dios. Aleluya. En todo momento, canta alabanza, ponle
Pon las alabanzas a todo volumen en tu casa y baila delante del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Santo. La iglesia tiene que empezar a ganar batallas, tanto en las iglesias como en las familias, en las ciudades, en los gobiernos y por todos lados, porque a la iglesia se le ha dado el poder y la autoridad en el nombre de Yeshua. Tenemos un nombre por sobre todo nombre. Y los demonios tiemblan ante ese gran nombre. Tenemos que usar el nombre de Yeshua más seguido. Aleluya. Porque si tiene, en el nombre de Yeshua hay sanidad para esta persona. En el nombre de Yeshua hay liberación para esta persona. En el nombre de Yeshua. Porque ese es nosotros somos parte de esta batalla espiritual. Y no venimos nosotros en nuestro propio nombre. Venimos en el nombre de Yeshua, el nombre que está por sobre todo nombre. Las batallas cuestan lágrimas. Muchas lágrimas. Mucho dolor. Pero es parte del plan, del proceso que Dios tiene para los escogidos. Amén. Por eso Dios a veces piensa, ¿por qué Dios permite esto? Pues date cuenta, te lo estoy diciendo, ¿por qué Dios permite tanto dolor en tu vida? ¿Por qué? Porque dentro de Dios, dentro de esta batalla, Dios te está preparando para una batalla peor que la que estás pasando. Santo. Santo. Porque hasta que no reconocemos el poder de Dios que está con nosotros ahorita, ¿verdad? Porque cuando se vienen las crisis decimos, ay, me estoy muriendo, me estoy desmayando, no sé qué hacer, wow. Y mientras Dios está haciendo su obra en nosotros, y cuando Él hace su obra en nosotros, sabemos, algo nos dice, que no fue porque sabíamos qué hacer, sino porque el poder de Dios nos liberó de ese problema. Porque Dios puso su mano y Dios se glorificó. Amén. Amén. Pero se glorificó porque viene otra lucha. Y otra lucha más tensa, más fuerte, más violenta. ¿Por qué? Porque, hermano, lo que va a pasar en este mundo es que mientras se acerca la venida de nuestro Mesías, el enemigo todavía va a obrar con más violencia y con más maldad. Y Dios tiene que preparar a su pueblo. Yo te voy a decir una cosa, ahorita lo que está pasando con Venezuela. Escuchen lo que voy a decir. Esto es importante. Nos ha dolido a todo el mundo, le ha dolido lo que está pasando por Venezuela. Especialmente cuando ves personas, nuestros hermanos venezolanos, hermanos y amigos que están pasando por una crisis tan intensa, tan violenta, hambres, falta de trabajo, los bancos cerrados para que la gente no reciba de ayuda de afuera. O sea, esto demoníaco, satánico. Pero yo les aseguro, porque yo sé que ya viene la liberación de Venezuela. Amén. Eso yo lo sé. Amén. Yo te aseguro que de esta crisis nacieron grandes oradores, Aleluya. grandes intercesores. Porque fue por medio de la intercesión de ellos y por medio de la intercesión de la iglesia que se sentía el dolor por ellos, que nuestro Padre Celestial es exaltado Amén. en Venezuela. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Aleluya. Los hermanos a veces enviaban fotos donde en las calles de Venezuela formaban grupos de oración y se arrodillaban, humillándose delante del Padre. Amén. Que Dios tuviera misericordia. Amén. Eso yo lo vi, por eso yo dije, cuando yo vi esa foto, dije, de aquí van a ser un buen ejército espiritual, un buen ejército que sepa que la oración cambia las cosas, que podemos huir. Pero hermanos, mientras todas las cosas están bien, mientras tengamos nuestro carrito, mientras tengamos todas las cosas cómodas, mientras todo está bien, hermano, no buscamos a Dios en oración. Es hasta cuando las cosas se nos son quitadas. Es que, ¡ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¿Amén? Amén. No espere que las cosas se le sean quitadas, usted puede renunciar a eso. No le estoy diciendo que deje el carro abandonado ahí, o lo que sea. Le estoy diciendo yo que el carro no sea lo más importante en su vida. ¿Amén? Amén. El reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje que tenemos que llevar. Y por esa razón, porque usted anuncia el reino de los cielos que se ha acercado, usted puede esperar grande tribulación y grande violencia de parte del diablo. Allí es donde empieza la batalla.
Cuando usted está callado y no dice nada, el diablo está contento. Pero cuando usted le dice de Cristo te ama, Él te puede sanar, Él te puede levantar, Él te puede... Usted está declarando la guerra a Satanás. Porque mientras una persona está bajo la opresión de Satanás, la persona está sufriendo porque Satanás la tiene atada, la tiene agarrada, la tiene poseída. Amén. Para que todo le vaya mal. Pero cuando usted viene y le dice fulano de tal o fulana de tal, mira, tú necesitas al Señor porque Él es el único libertador. Él es el único que va a traer sanidad y liberación a tu vida. Aleluya. Amén. Porque así empezamos todos. ¿Y qué creen? Usted en ese momento le está demostrando a Satanás que lo que usted tiene que ofrecer, lo que usted tiene que decir es más poderoso que lo que él hace en la vida de muchas personas. Amén. Amén. Por eso cuando usted tenga cuidado, no estoy diciendo que se cuide de que Satanás le va a hacer algo. Usted manténgase en oración. Amén. Amén. No, hermano, no le tenga miedo a Satanás tampoco porque lo que le estoy diciendo. Ay, hermano, no voy a decir nada a la gente porque no quiero que Satanás... No quiero hacer enojar a Satanás. ¿Verdad? Porque dice la Biblia, ¿verdad? Que nos decidamos a quién vamos a servir. Amén. Amén. Y para mí está claro, yo lo decidí hace 34 años. ¿Verdad? Le doy gloria a Dios por las victorias que me ha dado en su nombre. Amén. Aleluya. Lucas 1:17. ¿Qué hará el espíritu de Elías? ¿Qué hará? ¿Por qué? Porque antes de que venga nuestro amoroso, poderoso Mesías por segunda vez a la tierra, tiene que enviar el espíritu de Elías a la tierra. ¿Qué hará el espíritu de Elías? Veamos Lucas 1:17. Y dice su palabra. Él mismo irá delante de Yahweh con el espíritu y el poder de Elías. Amén. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los desobedientes a la prudencia de los justos, para preparar a Yahweh un pueblo apercibido. ¡Aleluya! Amén. Amén. Vean ustedes que aquí la palabra del Señor es clara y nos dice que es necesario que el espíritu de Elías venga antes de la venida de nuestro Mesías, porque Él es que se va a tratar con los corazones de nuestros hijos y nuestros hijos volverán a tener relación con los padres, porque hoy en día, hermanos, vivimos en una sociedad donde no hay relación entre padres e hijos, y es necesario que antes que venga la venida antes que venga nuestro amoroso Mesías, las familias estén unidas en el amor del Señor. Aleluya. Amén. Y dice que para volver los corazones de los padres a los hijos y los desobedientes a la prudencia de los justos. Y dice también como final, para preparar a Yahweh un pueblo apercibido. Es necesario que venga el espíritu de Elías. Amén. Vuelvo a repetir, escuchen lo que les voy a decir. Este mensaje que acabo de dar en Lucas 1:17, este versículo es un versículo bíblico, es una profecía acerca de Juan el Bautista y su relación con el ministerio de Yeshua la primera vez. La primera vez sirvió Juan el Bautista como aquel que, ¡uy, santo, aleluya! Como aquel que preparaba el camino para la venida de Yeshua por primera vez, Juan el Bautista. Ahora no es Juan el Bautista, ahora es Elías, aleluya, aleluya, porque el Señor viene por segunda vez a la tierra y tiene que estar preparado el camino para darle la bienvenida a nuestro Señor. Amén, aleluya, bendito sea el Señor. En aquel tiempo Juan era el encargado por parte de Elohim para aparecer antes de Yeshua, para preparar el camino del Señor, para preparar el pueblo para que viniera a Yeshua. Esto es paralelo exactamente con la función y el ministerio de Elías. La primera vez fue Juan, la segunda venida es Elías. Amén. Amén. Aleluya. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor?
Bautista simboliza el fundamento de la iglesia. En aquel tiempo, la primera venida de Yeshua a la tierra, el propósito era poner el fundamento de la iglesia. En el libro de Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, Yeshua mismo. Amén. Amén. O vuelvo a repetir, estos son edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Hermanos, apóstoles y profetas. Apóstoles, los siervos del Señor en el Nuevo Testamento, y los profetas en el Antiguo Testamento. Nuestro fundamento, nuestra fe está cimentada sobre los apóstoles y profetas, siendo, dice, la piedra del ángulo Yeshua de Mashiach. Amén. Amén. Él es el que une estos dos ministerios de profetas y de apóstoles. Amén. También vino a establecer el fundamento de los ministerios. Cuando Yeshua vino a establecer el fundamento de los ministerios, también en Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Vean ustedes, esa es una de las funciones que hizo Yeshua de Mashiach cuando él vino por primera vez a establecer el fundamento sobre el cual la iglesia iba a establecerse como el cuerpo de Yeshua aquí en la tierra. Amén. Vuelvo a recordarles una vez, ningún ministerio dado a los hombres se puede mover por sí mismo. Quien mueve los ministerios es el Espíritu y el poder de Elías, que es un símbolo del Espíritu Santo. Amén. Amén. El poder de Elías es un símbolo del Espíritu Santo. Amén. Y ningún ministerio se puede mover y se puede hacer nada si no es por la obra del Espíritu Santo. En 1 Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hermanos, seamos guiados por el Espíritu de Dios. Seamos guiados a compasión, seamos guiados a amor, seamos guiados por el Espíritu. El Espíritu de Dios es el Espíritu de amor, es el Espíritu de Dios. Este fundamento es el que Dios estableció para que fuera preparado el pueblo para recibir al Señor en su segunda venida. Efesios 4:12 dice, ¿a fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Yeshua. Amén. La iglesia tiene que ser edificada. Esta no es la iglesia del Señor, hermano. Antes tiene que venir el espíritu de Elías a restaurar todas las cosas. Amén. Un espíritu de unidad, un espíritu de amor, un espíritu de poder y autoridad. Un espíritu que une en lugar de dividir. La iglesia, los cristianos estamos divididos. Y una casa dividida no prevalece. Amén. Se destruye a sí misma. Amén. Amén. Y la iglesia tiene que estar el cuerpo unido de Yeshua. El cuerpo de Yeshua no puede estar dividido. Amén. Amén. Pero ¿cuáles son las características de Elías? Todo lo que la iglesia y el mundo viven hoy está relacionado con la manifestación del Espíritu y el poder de Elías. Que el Espíritu Santo profetiza que vendría en este último tiempo. Y por esa razón Dios está derramando el Espíritu y el poder de Elías sobre los hijos, especialmente los verdaderos cristianos, que es la verdadera iglesia. Amén. Hermano, dentro de las iglesias cristianas no hay personas escogidas. Posiblemente están ahí de invitados, posiblemente traen su propio plan, pero no están en su plan de servirle a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Sin embargo, va a haber manifestaciones del poder del Espíritu de Dios. Y esto tiene que manifestarse en las iglesias del Señor. Si el Espíritu Santo, si el Espíritu de Elías está guiando a la iglesia, estas van a ser las características o las manifestaciones del Espíritu de Elías. Dice la Biblia que irá delante de él como el Espíritu y el poder de Elías. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu de Elías es que se manifiesta en unción, presencia y poder de Dios. Amén. Amén.
Y también dice, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. O sea, el espíritu de Elías es el que restaura familias, restaura matrimonio, restaura la estructura moral entre nosotros de la sociedad, es consolador, permite sanidad interior, la sanidad de las almas heridas. Amén. Este es el espíritu de Elías, Amén. el Espíritu Santo. Amén. Amén. Él restaura todas las cosas, empezando por las familias. Qué bonito, Amén. qué hermoso. Amén. Y hermano, no es que haya enemistad muchas veces entre familiares, sino que lo que Dios quiere es unir a las familias para su gloria. Amén. Amén. Y dice que de los rebeldes a la prudencia de los justos. El espíritu de Elías es el que justifica a los perdidos, es el que trae salvación, liberación, sanidad, restauración, aleluya, reconciliación al mundo que estaba sin Dios. Amén. Este es el espíritu de Dios. El espíritu de Dios tiene que estar en nosotros siempre. Es el espíritu de Elías, restaurador. Amén. Cuando habla usted del espíritu de Elías, es un espíritu restaurador, porque Él viene a restaurar todas las cosas antes de que venga la venida del Señor en su segunda venida. Amén. Amén. Y también dice, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Un pueblo, ¿verdad?, que esté preparado. El pueblo preparado del Señor. ¿Verdad? El espíritu de Elías, dice, es el que prepara el camino de Dios. Amén. La iglesia del Señor, la novia de Yoshua, la esposa del Cordero, la edificación del cuerpo del Mesías. Amén. Aleluya. Necesitamos el espíritu de Elías. Necesitamos el poder del espíritu de Dios. El espíritu de Elías es el que hace descender fuego del cielo. Amén. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que va a venir unción, poder de Dios, señales, prodigios, milagros, sanidades, liberaciones. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Descender fuego del cielo. ¿Se acuerdan ustedes la oración de Elías? Dice que él oraba constantemente y oró para que el cielo se cerrara y se cerró por 3 años y medio. Hay poder en esa oración. Amén. 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 Y dice la Biblia que después oró otra vez para que el cielo se abriera y empezó a llover. Aleluya. Den un aplauso al Señor. Bendito Dios. Hay que orar. La victoria está en la oración. Amén. El espíritu de Elías es el que derriba altares de idolatría. Amén. Ese es el espíritu de Elías, el Espíritu Santo. Demonios de todo el pueblo. Dice, hay salvación, hay liberación, hay sanidad, hay restauración y hay reconciliación con nuestro Dios. Amén. El espíritu de Elías es el que enfrenta a los demonios de Jezabel. Amén. Aquellos que han venido a espíritus de demonios de Jezabel que mataban, dice la Biblia, a los verdaderos profetas de Israel. Sí, amén. Pero viene el espíritu de Elías y los enfrenta. ¡Ay, aleluya! ¡Gloria a Dios! Amén. Tenemos que tener esa unción y ese poder y ese fuego del espíritu de Dios. ¿Cuántos lo sienten? Amén. ¿Cuántos lo desean? Amén. En ese poder hay redención, arrebatamiento, segunda venida de Yoshua. Porque son señales, prodigios, milagros, hermanos, sobrenaturales por el espíritu de Elías. Lo necesitamos. Amén. El hombre no podrá. Es más, yo me preguntaba, Padre, ¿cómo vas a restaurar a tu iglesia? Porque yo veo que estamos muy divididos. Veo que no, todos caminamos con doctrinas diferentes. Vemos qué pasa. Y créanme ustedes que escudriñando, encontré el mensaje que nosotros necesitamos, el espíritu de Elías. Amén. Restaurador de familia, restaurador de iglesia, restaurador, hermano, de todo lo que Dios quiere restaurar antes de su venida y prepararnos para su venida, porque el pueblo tiene que estar preparado, restaurado y de pie. Amén. Amén. El espíritu de Elías anuncia grandes cambios. Van a venir grandes cambios. Es más, la palabra de Dios en Malaquías 4:5 dice, he aquí os envío el profeta Elías
antes que venga el día de Yahweh grande y terrible, antes que empiecen las grandes manifestaciones de devastación, de tribulación, de gran tribulación, vendrá el espíritu de Elías, lo dice la palabra Malaquías 4:5. He aquí os envío al profeta Elías antes que venga el día de Yahweh grande y terrible. Amén. Hay esperanzas, hermanos. Sí, amén. Amén. Cada día se vuelven más intensas las situaciones en las iglesias y en nuestra sociedad. La violencia, la maldad está tomando gran auge en nuestras vidas. Solamente prenda la televisión y usted verá todo eso. Dios sabe exactamente el dolor por el cual las naciones están pasando y también la dificultad por la que están pasando. Y si cree usted que Dios ha cerrado sus ojos, usted está creyendo mal. Lo que Dios quiere que el pueblo haga es orar como lo hace Elías. Y empezamos a movernos ya en el espíritu de Elías, en el poder del espíritu de Elías, que lo podemos obtener orando, creyendo. No creyendo en lo que vemos, sino creyendo en Él con la mirada puesta arriba. Amén. Amén. Demanda Dios de nosotros más confianza y más acción de parte de nosotros en Él. No en el hombre. El hombre no puede hacer nada por sí mismo. Dios, hermanos, es suficiente. Solamente clame a Él. Solamente clame a Él, como dijo Jeremías, clama a mí y te revelaré grandes cosas que tú no conoces. Eso lo podemos encontrar en la oración. Amén. Muchos necesitamos renovarnos, volver otra vez a rendir cuentas a Dios. Yo cuando me convertí, sí miré muchas cosas muy malas, pero también miré un pueblo muy determinado, perseverando. Hoy en día el pueblo ya parece que no persevera. El pueblo se está dejando vencer por el mal. Amén. Amén. Pero yo estoy viendo también, y este es el poder de Dios obrando en los últimos tiempos, que Dios está levantando desde las cenizas de los que tuvieron ministerio en un tiempo. Y ahora Dios los está levantando. Amén. Otra vez. Gloria a Dios. Muchos están buscando la solución a sus problemas, a sus errores. Muchos creen que sus vidas ya llegaron a un tope o que ya no saben más qué hacer. Hermanos, estas son las cosas que tenemos, que nos enfrentamos diariamente. No sabemos qué hacer. ¿Saben qué? Haga algo que sí sabe hacer. Orar. Amén. Amén, en todo momento. No se deje vencer, amén, por el mal. Tenemos nosotros que empezar a despertar los diferentes ministerios que Dios estableció dentro de la iglesia. Toda la iglesia de Yahweh está siendo preparada para un gran cambio. Porque esto que usted ve no es la iglesia del Señor. Amén. Amén. Necesitamos recibir, dice la palabra del Señor, el manto de Elías. Elías tenía un manto. En el libro de Reyes dice su palabra, y tomando el manto de Elías que se había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Yahweh, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, este fue Eliseo, y así que hubo golpeado del mismo las aguas, se apartaron a uno y otro lado y pasó Eliseo. Vean ustedes, cuando Elías fue arrebatado, tiró el manto. Amén. Amén. Y dice, y tomando el manto de Elías que se había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Yahweh, el Dios de Elías? Pero otra cosa quiero llamarles, las mismas cosas, escúchenme. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Las mismas cosas que pasó con Moisés y el pueblo de Israel en la huida de Egipto. El mismo poder que estaba con Moisés, el mismo poder estaba con Elías, y ese poder puede estar en la iglesia hoy. Amén. Amén, porque dice la Biblia que Eliseo dice, hubo golpeado del mismo modo las aguas y se apartaron las aguas de un lado a otro lado y pasó Eliseo por lugar seco. Amén. Amén. Gloria a Dios. Como en el tiempo de Moisés. Amén.
Es el mismo. Amén. Amén. Ese es el Dios en quien nosotros hemos creído. Amén. ¿Verdad? Aquí, ¿qué simboliza el manto de Elías? El manto de Elías simboliza la unción del Espíritu Santo, la cobertura de Dios, la protección de Dios, el llamado al ministerio. Este manto ha sido puesto sobre la iglesia hace más de 2000 años. Pero ¿saben qué? Muchos han tirado el manto y nadie lo ha levantado. Muchos han tirado el manto. Es tiempo de empezar a levantar los mantos que han sido tirados, porque la obra del Señor tiene que continuar. Amén. Amén. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que despertemos a la realidad que Dios nos necesita. Usted dirá, yo necesito de Dios, pero Dios necesita también de ti. Y necesita, no sé, Él necesita usarnos como vasos. Él necesita usar estos vasos, necesita llenarlos de su gloria. Amén. El manto de la unción y el ministerio se ha caído de las manos de muchas personas y no han sabido ni han podido recuperarlo. No han sabido restaurarlo ni han sabido cómo usarlos. Hermanos, esa es la verdad. Eso es lo que dice. Tememos, ¿verdad? El manto, tenemos el manto de Elías en nuestras manos y no sabemos cómo usarlo, pero no sabemos qué hacer con él y preguntamos, ¿dónde está Yahweh, el Dios de Elías? Porque no sabemos. Hermanos, es tiempo de tomar el manto. Es tiempo de asumir nuestra responsabilidad delante de Dios. Abre tu boca. Abre tu boca. Tú necesitas a Dios. Tú necesitas venir a Dios. Tú necesitas tener una relación. El reino de los cielos se ha acercado. Amén. Amén. ¿Y sabes qué? Cuando tú dices una cosa así, tú dirás, ay, pero es que la persona no posiblemente no sepa la Biblia. ¿Y qué? Es la palabra la que sale por tu boca, la que va a traer cambios a las personas. De la misma manera que el profeta Eliseo tomó el manto de Elías, hizo exactamente lo que se le había enseñado, porque Elías vino a ser el maestro de Eliseo. Hoy también nosotros estamos siendo instruidos por la Biblia. Amén. Hacer lo que debemos de hacer. La Biblia es la palabra de Dios. Abre la Biblia, entérate. Amén. Sé vaso de Dios para su honra. Toma el manto de aquel, porque mucha gente ha abandonado ministerios. Y se han abandonado porque se han cansado. Porque posiblemente la tentación del mundo fue más fuerte. Le estoy diciendo que el mundo está controlando la iglesia del Señor. No seamos así. Seamos ese pueblo especial que Dios escogió. Amén. Amén, dándole todo el poder y toda la gloria a nuestro Dios. Amén. ¿Qué necesitamos nosotros? Necesitamos la Biblia, aprender de la palabra de Dios, a usar los dones espirituales y obedecer los mandamientos de su ley para poder llevar nuestra misión al mundo. Amén. 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 Dios nos necesita y no podemos negarnos. Porque Él aún, siendo nosotros pecadores, Él murió por nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Y Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Amén. Gloria a Dios. Chabelita, no te vemos. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie.